Hola. Hace unos días la Suprema Corte de Justicia resolvió una acción de inconstitucionalidad referente a la objeción de conciencia con respecto al aborto. De eso vamos a tratar el día de hoy, pero no se te olvide suscribirte al canal aquí abajo y darle clic en la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos que vamos a estar subiendo constantemente en materia legal y constitucional, que de hecho ya nos hemos tardado un poco para subirlos porque por diversas situaciones no hemos podido, pero pues ya estamos de vuelta. En principio, como lo señalamos, la Suprema Corte acaba de decidir hace unos cuantos días una acción de inconstitucionalidad tramitada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra del artículo 10 bis de la Ley General de Salud, en la cual se trataba, o en este artículo se trataba, de la objeción de conciencia de los médicos y las enfermeras. Hablaba de la objeción de conciencia en general. De hecho, el texto señala lo siguiente: el personal médico y de enfermería que forme parte del Sistema Nacional de Salud podrán ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de servicios que establece esta ley. Cuando se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia médica, no podrá invocarse la objeción de conciencia. En caso contrario, se incurrirá en la causal de responsabilidad profesional. El ejercicio de la objeción de conciencia no derivará en ningún tipo de discriminación laboral. Si en algún momento me llegué a equivocar, fue porque no veo bien y las letras son muy pequeñas. Pero ese es el texto del artículo 10 bis, que fue declarado por la Suprema Corte como inválido. Por tanto, se expulsó del sistema jurídico mexicano y, de hecho, la Suprema Corte instó al Congreso de la Unión a través de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores a legislar sobre la objeción de conciencia para especificar normas claras respecto de esta materia con respecto al aborto y en general para especificar. La Corte señala que el artículo 10 bis era muy general y que tenía cabos sueltos respecto de la objeción de conciencia. Vamos a ver, vamos paso por paso. En principio, la Corte acaba de decidir, también hace muy poco, que las mujeres deben tener derecho a abortar si no quieren tener un hijo. Y obviamente la Corte señala que es parte de sus derechos reproductivos y sexuales de las mujeres. Aquí no vamos a decir si está bien o si está mal, no vamos a verlo desde perspectivas religiosas o morales, sino únicamente desde una perspectiva constitucional y jurídica. Eh, Esto se basa en un estándar de derecho internacional, de derechos humanos de derecho internacional. Tratados internacionales y demás son sus derechos reproductivos y sexuales y, por tanto, las mujeres tienen derecho a no querer tener un hijo si se embarazan y, por tanto, a abortar. Ahora, pero puede darse el caso de que un médico o una enfermera específica que tengan que practicar un aborto no quieran practicarlo porque el practicar ese aborto va contra su propia mentalidad, su propia idiosincrasia, su propia moralidad, su propio estándar de valores, hasta su propio estándar religioso, de principios religiosos. Entonces se puede negar, pueden objetar hacer ese aborto. Y obviamente en ese caso, conforme a lo que señalaba el artículo 10 bis de la Ley General de Salud, pues este personal médico, enfermera, médico, podían objetar a practicar el aborto y no pasaba nada, siempre y cuando no vulneraran la vida de la persona. Desde mi perspectiva como constitucionalista, creo que el artículo era muy claro y no había cabos sueltos. Obviamente lo que quiere la Corte es que los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres no se pongan en entredicho con respecto a los a la objeción de conciencia de los médicos. Es decir, el hecho de que un médico o una enfermera no quiera practicar un aborto no pueda ser un obstáculo para que una mujer pueda ejercer su derecho reproductivo sexual de abortar. Entonces, la Corte podría pensarse que señala que en un hospital, por ejemplo, en una zona rural, puedan existir tanto médicos que quizá puedan objetar como médicos que puedan practicar el aborto. Obviamente, esto para no poner en riesgo los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres y al mismo tiempo, pues, proteger o no vulnerar la objeción, el derecho a objetar
la conciencia. Entonces, como vemos, el derecho a abortar es un derecho reproductivo y sexual. El derecho de los médicos y de las enfermeras, del personal médico, a objetar o de objeción de conciencia tiene como núcleo la protección del derecho a la voluntad y de otros derechos principales como derechos religiosos y demás. Entonces, obviamente, un derecho, el de los derechos reproductivos de las mujeres, no pueden contravenir la objeción de conciencia, ni la objeción de conciencia pueden contravenir los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres. Finalmente, estamos viendo aquí una ponderación de principios para ver cuál prevalece y la Corte decidió que ninguno puede prevalecer frente a otro, sino que ambos son independientes, están a la par y ambos deben de ser protegidos. Por tanto, el Poder Legislativo Federal, el Congreso de la Unión en México, debe de legislar para que este artículo 10 bis establezca bien las pautas claras de por qué la objeción de conciencia va a ser legal y obviamente que no perjudique los derechos reproductivos de las mujeres, porque obviamente una objeción de conciencia puede poner en riesgo la integridad, la vida de una mujer que quiera abortar. Y obviamente también pone en peligro sus derechos, vulnera sus derechos sexuales y reproductivos. Entonces, en esto se basa esta situación. Tenemos que esperar a que legisla el Congreso de la Unión, los legisladores, los diputados federales, los senadores, a qué acuerdo llegan para reformar este artículo y de ahí podemos comentar todo al respecto. Pero finalmente en esto, esta fue la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con respecto a la acción de inconstitucionalidad que nos estamos refiriendo. Y bueno, para recibir más videos, no se te olvide suscribirte a nuestro canal, dale click a la campanita y nos vemos en el próximo video.